Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Itzia María del Carmen Sánchez Méndez, soy administrador de proyectos desde hace ya 10 años y hoy les agradezco su compañía en este webinar que tiene como título los aspectos clave para llevar un proyecto de TICS con éxito. Vamos a ir haciendo un repaso desde la parte teórica hasta tener unas preguntas con las cuales poder verificar si tenemos ciertos aspectos de los proyectos para llegar a evaluarlos con éxito al finalizar. Les reitero mi agradecimiento al tiempo que se están dando y al final cualquier duda o comentario no duden en hacérmelo llegar a través de nuestras redes. Gracias. Pues vamos a iniciar con este webinar donde estamos analizando cuáles serían las claves para gestionar proyectos de tecnología con éxito. Los puntos que vamos a ver a lo largo de esta presentación son cuáles son las principales causas que afectan a los proyectos de tecnología, fundamentos de la gestión de proyectos, algunos aspectos clave para conseguir proyectos de tecnología con éxito y cuáles son los recursos que nos facilitan controlar estos proyectos. No es tal cual el temario, sino son los puntos que vamos a ir abordando a lo largo de esta sesión. Lo primero es hacer una reflexión de cuáles son los puntos que evaluamos para poder saber que nuestro proyecto fue exitoso, qué aspectos, qué objetivos, qué métricas tenemos para poder decir que mi proyecto fue exitoso. Si hacemos esta reflexión, muchos de nosotros que ya hemos estado en varias ocasiones administrando proyectos, podemos ver que si no dejamos criterios claros, se vuelve subjetiva esta evaluación. Entonces, vamos a ver un poco en este webinar cómo tratar de hacer más cuantitativa esta evaluación del éxito de mis proyectos. Después de esa reflexión, podríamos concluir que uno de mis criterios de evaluación de que el proyecto fue exitoso es que lo haya terminado a tiempo. ¿Qué significa a tiempo? En la fecha pactada o que lleguemos al evento en el que nos requirieron el producto o el proyecto. Este tema de a tiempo nos puede llevar a que no solo es una fecha, sino es que hayamos concluido y podamos liberar a nuestro equipo de trabajo. Otra cuestión es que el producto contiene las funcionalidades pactadas. En algunos momentos de los proyectos iniciamos algo y terminamos con unas expectativas mucho más grandes y por lo tanto cuando lo entregamos resulta que no era lo que el cliente esperaba al final. Tal vez sí al principio, pero al final no. Por eso vamos a ir revisando qué debo de hacer para poder acotar esto. La otra cuestión que nos pueden evaluar es si pasamos una auditoría interna o externa. Y esto no solo para los proyectos de gobierno, pensando en la Auditoría Superior de la Federación o en el OIC, sino también cuando tenemos evaluaciones o tenemos ya marcos de referencia de calidad que nos verifican que hayamos hecho los proyectos como se esperaba. Cuando logramos determinar que la calidad de producto es la esperada y sobre todo en el software hablar de calidad, siempre hablamos de errores en el código, pero no solo son errores en el código, también pueden ser en la misma documentación, en el requerimiento. La calidad del requerimiento no es la redacción, es cómo se plasmó, que esté completo, que tenga todos los aspectos necesarios para poder evaluarlo de una manera adecuada. Y así podemos ver muchos aspectos que nos llevan a decir que mi proyecto fue exitoso. Pero vamos a ver que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. ¿Qué es esto? Que para que yo pueda tener el éxito al final de mi proyecto, pues debo de hacerlo desde el inicio. Y alguien me va a decir, Itzia, no inventes, ya estoy casi por concluir mi proyecto. Ya no voy a tener éxito. Claro que no, siempre es momento para poder verificar que tenemos
al menos los elementos básicos para poder determinar que mi proyecto está concluyendo de una buena manera y que pueda yo principalmente evaluarlo de si fue exitoso o no. La evaluación y la autocrítica personal es muy importante cuando hacemos nuestros proyectos porque yo creo que debemos de competir con nosotros, debemos de competir con que cada día nuestros proyectos sean mejores. Y no es una receta de cocina porque los proyectos ahorita vamos a ver que no son iguales, cambian. Entonces me gustaría ahora ir un poquito a lo que son conceptos teóricos que nos pueden ayudar a dirigir las acciones cuando administramos los proyectos. Entonces vamos a empezar con lo que es la definición de proyecto. Y aquí se los voy a leer textual, como dice el PMBOK en su sexta edición, publicada en el 2017. Y un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Antes tenía un poco de más características y hoy nos los compactan. Y de las cuestiones que debemos de ver del proyecto es un producto, servicio o resultado único. Si a mí me dicen vamos a hacer muchas piezas de software igualitas, que bueno, pantallas, pues podría ser un producto único. Pero si me dicen, ahora lo que vas a hacer es la operación diaria de un centro de datos y tu entregable es una factura con tu reporte mensual, pues ese no es un producto único. Implementar el servicio sí es un producto único, pero ya la operación no lo es. ¿Por qué es importante determinar que la operación no lo es? Porque en muchas ocasiones el querer todo encajonarlo en proyectos nos lleva a que no es fácil controlarlos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una operación, esa operación ya lleva sus propios niveles de servicio, sus propios SLAs, que no forzosamente son evaluados con un proyecto. Hablamos de producto, de servicio o puede ser hasta un estudio, puede ser hasta una presentación, lo que a mí me encarguen. Un estudio de factibilidad, ese puede ser el resultado de un proyecto. Es un esfuerzo temporal, lo cual implica que no es de aquí a la eternidad, tiene muy marcados sus tiempos. Son proyectos de al menos 6 meses, de al menos un ciclo de medio año, donde yo voy a poder tener un equipo de trabajo que va a estar enfocado a lograr ese servicio en ese esfuerzo temporal. No tenemos todo el tiempo, no tenemos toda la vida. Aunque los proyectos y los productos son perfectibles, necesitamos acotarlos. ¿Para qué? Para poder dar resultados en un tiempo esperado. Hay que tomar en cuenta que los proyectos impulsan al cambio y este cambio, hoy que estamos en organizaciones eh, con retos de manera muy frecuente, hay que ver que un nuevo proyecto que puede llegar a nuestra organización puede implicar un cambio de metodología, un cambio de mentalidad. Los que estamos en el desarrollo de software, hoy que ya tiene algunos años, pero hoy está tomando más auge la parte de las metodologías ágiles o las metodologías híbridas, implican un cambio de qué, un cambio de estrategia, un cambio de los entregables que vamos a tener, un cambio de la manera en cómo vamos a desarrollar, de la manera en cómo vamos a procesar. Y para quien me contrata mi proyecto o mi organización que pidió el proyecto y que necesita el producto, la llegada de un nuevo producto también implica un cambio y necesitamos estar preparados para la recepción de este nuevo producto. No sé si alguno de ustedes cuando nos quieren cambiar la manera en cómo hago un documento, pues qué pasa que mi zona de confort y mi resistencia al cambio famosa me dice, no, 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 como yo lo hago es mejor. Pero qué pasa que necesitamos tener esta mentalidad de desaprendo para aprender algo y me va a llevar a que mi proyecto tenga un mejor resultado. La manera en cómo hemos hecho todo siempre puede resultar, pero también incorporar nuevas ideas, incorporar nuevos métodos me pueden ayudar a llevar mi proyecto con éxito. Algo que hoy se está poniendo sobre la mesa a partir de esta versión del PMBOK es que todos los proyectos hacen posible la creación de valor de negocio, tanto para el cliente que lo solicita como para la organización que lo realiza. Antes hablábamos de que los proyectos eran generalmente internos, hoy ya no, hoy estamos en organizaciones globales
donde tenemos socios tecnológicos y podemos estar haciendo piezas de software o desarrollos para varias instituciones. Entonces crean valor porque tal vez yo me quedo con el conocimiento, porque yo me quedo con el negocio, porque está siendo un reto para mi equipo de trabajo, pero también para quien está poniendo sus inversiones, necesita tener un valor agregado el producto que yo le voy a dar. Si partimos de esto, hay que también considerar el contexto donde se inicia el proyecto, en qué tipo de organización, en qué tipo de equipo, con qué cultura organizacional estamos teniendo nuestra conceptualización del proyecto. Estos puntos que acabamos de abordar, que si se fijan es la parte teórica, nos van a llevar a poder determinar que entonces tengo restricciones. Pues si dije que era un esfuerzo temporal, que debo de entregar un producto, no sé si los que ya llevan tiempo en la administración de proyectos recuerdan que antes se llamaba la triple restricción, donde decíamos, tengo un alcance determinado que debo de entregar en un tiempo establecido con un costo específico. Y le llamábamos el triángulo de acero. ¿Por qué de acero? Porque si yo quiero crecer el alcance y necesito que sea un triángulo equilátero muy bien equilibrado, pues a mayor alcance requiero más tiempo y por consiguiente más costo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo construir un sistema de tal vez 2 procesos que un sistema de 4 procesos que no me va a llevar 3 meses, sino tal vez me va a llevar 6 meses. Y como el equipo lo necesito no 3 meses, sino 6 meses, pues el costo se incrementa. Si yo quiero reducir el costo, ¿qué significa? Que debo de reducir mi alcance y también es probable que reduzca mi tiempo, que estas restricciones siempre van acompañadas. Pero en la actualidad, ya para poder medir el éxito del proyecto, ya no solo tenemos estas tres. Sí se incluyen el alcance, el tiempo y el costo, pero ahora también tenemos el factor calidad, que implica no solo la calidad de revisión, sino que yo debo de tener mis procesos y debo de asegurarme durante toda la vida de mi proyecto que lo que estoy haciendo va a llevar a un producto de calidad. Y a veces no podemos hacer una buena definición de calidad, pero es que yo le pueda entregar a mi cliente lo que espera sin errores, que sea lo que él está esperando y está definiendo. Por eso la calidad no solo son los errores en las líneas de código, sino también viene desde la conceptualización, desde el alcance, desde saber cuáles son sus requerimientos y que queden bien escritos. Más allá de la redacción, que queden con las características para poder determinar que eso es lo que quiere. Si hablamos que la calidad viene desde los cimientos, mi producto no solo se va a quedar en una revisión, sino se va a quedar en un aseguramiento de la calidad. Pero la calidad cuesta, la calidad no es un atributo que llegue de la nada o que nada más porque digo que voy a hacer, poner una herramienta al final, ya la tengo. ¿Por qué cuesta? Pues porque necesita tener procesos definidos, hacer revisiones, revisiones personales, revisiones en equipo, revisiones entre pares. Nadie es perfecto, por lo tanto necesito el apoyo de mi equipo para poder identificar posibles errores o fallas. La otra cuestión son los recursos. Los recursos, como lo dijimos, son limitados. Recursos tanto materiales, como podría ser la infraestructura, podrían ser instalaciones, podrían ser redes, podrían ser una limitante de base de datos, una limitante de algún almacenamiento, pero también los recursos principalmente en el talento. Hoy sabemos que el talento de las TICs es muy valorado porque tenemos no solo la capacidad de desarrollo, sino también competencias de análisis, competencias para poder obtener estos requerimientos, competencias para poder tener soluciones globales, para poder abstraer. Entonces estos recursos son limitados y que los recursos limitados pueden llevarme a que mis costos se incrementen. Dicen que el proyecto ideal es tener a puros arquitectos o desarrolladores senior, sí, pero eso cuesta. Y no solo cuesta, vamos a ver que también gestionar a los recursos no es sencillo. Somos personas y como tal, cada quien le pone
cierta pasión a su proyecto y eso hay que irlo gestionando. Y por último, la sexta y no menos importante de los aspectos que hay que ver en estas restricciones son los riesgos. Los riesgos son la antelación a cualquier problema que pueda tener en el proyecto y algo que de lo que debo de estar seguro es que todos nuestros proyectos tienen riesgos que deben de ser gestionados. Riesgos tanto al interior como al exterior. Riesgos que pueden ser por el equipo, por el producto, por la organización en la que me desenvuelvo, pero también pueden ser cuestiones de contexto, cuestiones del ambiente económico o hasta político de nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque cuando hay cambios de leyes, cuando hay nuevas estandarizaciones, cuando hay nuevas certificaciones o revisiones que quieren hacerle a nuestro software, pues son parte del riesgo. Si yo no las considero desde el inicio, pueden llevarme que al final tenga que incorporar regulaciones que fueron establecidas y que no están dentro de mi alcance. Entonces, estas restricciones que se analizan desde un punto de vista teórico, vamos a ver que si las controlamos, nos pueden llevar al éxito de nuestros proyectos. Y ahora reflexionemos en cuál es el papel o cuál es mi papel como administrador de proyectos. Bueno, pues ya no solo es gestionar estas restricciones, sino también ser el líder del equipo para que los enfoquemos y logren los objetivos del proyecto y de todos mis interesados o mis stakeholders. Si se fijan en la imagen y a veces así nos toca estar, somos como el malabarista que está entre el equipo, entre el proyecto, entre el cliente, entre mi sponsor, que me piden cada quien sus expectativas, que yo cumpla sus expectativas del proyecto. Entonces, ¿qué me toca? Estar haciendo este equilibrio y ser el líder de mi equipo, no el líder capataz, sino el líder que saca lo mejor de ellos, que saca de hecho lo mejor de mí para poder lograr para lo que me están encomendando los proyectos. Por eso es importante este equilibrio entre las restricciones y los recursos disponibles. Si, imagínense que tenemos un cliente que nos pide que sea muy rápido el producto, tenemos un sponsor que nos pide, no vamos a contratar más gente, están por salir de un proyecto, espérame para que podamos incorporar a las personas para poder dar continuidad al trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues mediar entre los tiempos de entrega y el tiempo de incorporación del equipo. Oye, ¿y cada uno está siendo caprichoso? No, cada quien te está poniendo sobre la mesa qué es lo que necesita y qué es lo que requiere ese control de cada uno de los proyectos. Otra cuestión que se espera de mí como administrador de proyectos es mantener la comunicación dentro y fuera del proyecto. Todo lo que suceda, todo lo que implica el proyecto, debo de dárselo al equipo y debo de también comentarlo con mi cliente. Y debe de ser una comunicación efectiva. Ese concepto está ya muy trillado, pero ¿cómo lo podemos resumir en que sea efectiva? Que sea a tiempo, que comunique lo que debe de comunicar y que se debe de comunicar a las personas clave. ¿Cuántas veces nos han hecho peticiones de cambio donde la petición de cambio tal vez la vemos con el cliente, nosotros le decimos que sí y se nos olvida pasársela al equipo? En ese olvido, esa comunicación de, oigan, hay que considerar este cambio, antes de hacerlo, pues vamos a evaluarlo. El cliente tal vez se queda con la expectativa de, pues lo van a hacer. Y cuando se revisa y no ve ese control de cambios que sucede, se molesta. Entonces, por eso esa comunicación la debemos de cuidar hacia todos los sentidos. Y se espera que yo utilice mis habilidades suaves para que pueda lograr este consenso con mis involucrados. Vean cómo sí tengo técnicas, tengo muchas cuestiones duras, lo que serían datos, informes, análisis muy numéricos, muy cuantitativos, pero también debo de estar gestionando mi manera en cómo resuelvo conflictos, en cómo me comunico con la gente, en cómo motivo a mi equipo y también cómo motivo a mi cliente para que me dé sus necesidades y podamos llegar a un buen término. Y de aquí pues ahora sí vamos a enfocarnos a cuáles son los aspectos claves para el éxito de los proyectos.
Aquí quiero hacerles una puntualización. Van a haber algunas preguntas que serían como hacerle un checklist a mi equipo, a mi proyecto, donde también me gustaría que pudieran involucrar a sus equipos para no solo tener la visión de ustedes, sino una visión más integrada con lo que su equipo piensa de estos proyectos. Entonces vamos a ver que uno de los aspectos clave es tener muy claros los objetivos del proyecto. Y los objetivos del proyecto, ¿a cuántos de nosotros nos ha sucedido que nos asignan el proyecto y hay un objetivo y conforme vamos avanzando en el proyecto ese objetivo se quedó atrás? Sin embargo, los objetivos, al igual que todos nuestros artefactos, si tuvieran un cambio, debemos de tenerlos actualizados y conocidos por todos. Vamos a ver cómo es algo vital. El segundo punto es tener un alcance claro y completo del proyecto y del producto. Aquí que quede muy claro, proyecto y producto. ¿Por qué no solo del producto? Porque a veces me enfoco nada más a las funcionalidades o a al tramo del proceso que debo de sistematizar o del servicio que debo de poner, pero me olvido de cuál es la metodología o cuál va a ser los aspectos documentales que me van a llevar a hacer ese producto. Oye, entonces me estás diciendo que la documentación sea engorrosa. No, hagamos la que sea necesaria para lograr el producto, pero esa que sea necesaria debe de estar considerada dentro de mi proyecto. ¿Para qué? Para que le dedique tiempo, para que no sea el rato de, es que no tengo tiempo para hacerlo, ¿no? Pues hay que planearlo. Y eso es parte del éxito de mi proyecto también. Tener muy claro cuál es el método y cuáles son los artefactos intermedios que debo de estar generando para llegar a mi producto. El tercer punto son los hitos del proyecto y del producto. Entendamos por hitos a aquellos eventos importantes, aquellas fechas culmen que debo de cumplir y que debe de llegar mi proyecto para poder ser evaluado. Generalmente tenemos el hito del proyecto que es la conclusión. A muchos de nosotros no nos han tocado proyectos donde te digan, tú dime cuándo acabas, sino más bien es, tienes 6 meses, tienes 2 meses. Hay un evento el 29 de noviembre del 2019 al cual tenemos que llegar con la plataforma, el lanzamiento, pruebas, datos, capacitación. Ya no nos dan una flexibilidad para movernos de esa fecha. Entonces debemos de conocerlas para poder apuntarle a esa fecha. Y algo que debemos de determinar es qué puedo lograr a esa fecha. Si nos dicen quiero algo para de aquí a 2 días, bueno, pues si es algo que voy a comprar y que tal vez nada más me implique ir a la tienda y traerlo con gusto, pero si es algo que tengo que desarrollar, pues en 2 días haga lo que haga es prácticamente imposible. Entonces, por eso estos hitos es importante que los conozcamos para poder evaluar desde la planeación si voy a lograrlo. Si ya estoy ejecutando y hoy los hitos no me quedan muy claros, es momento de frenarnos y hacer esa reflexión para identificar que vamos a llegar a esas fechas. El cuarto punto es contar con un plan de trabajo realizado por el equipo. Yo sé que ahora muchos de nosotros contamos con herramientas colaborativas donde podemos colocar cuáles son las actividades que van a hacer nuestros equipos, pensando en los que ocupan metodologías ágiles, como es Scrum, pues tenemos muy claro el backlog de mi sprint, qué es lo que voy a desarrollar, a quién se lo voy a asignar y cada quien lo evalúa. Esa evaluación de que el que lo va a hacer lo dimensione o lo estime es importante porque no sé si a ustedes les ha sucedido que en sus proyectos dicen tiempo el arquitecto. No, pues es que el arquitecto lo desarrolla muy rápido y tal vez nos llega algún junior que todavía se tarda un poquito en hacer sus pruebas de integración, pues si lo estimo con el tiempo arquitecto a mi junior, seguramente voy a tener tiempos muy alegres y que no los voy a poder cumplir. El quinto punto, y no por ello menor, es la comunicación efectiva, que como ya tocamos en láminas anteriores, pues es importante mantener esta sincronía en lo que pasa y en lo que se decide en mi proyecto. Vamos a ir, el sexto, perdón, es el proceso para la entrega del producto y del proyecto. A veces sabemos cómo definir el proyecto, cómo definir el producto, pero ya no sabemos cómo entregarlo. Tenemos el software, ya lo instalamos, y decimos, ya acabé.
Ajá, pero te falta A, B, C, D para que me entregues. No, pero eso no lo había considerado. Y nos salen así como a veces champiñoncitos, así honguitos de la nada, de actividades, productos, artefactos que debemos de tener para el final. No sé a cuántos de ustedes ya cuando quieren nos dicen van a poner puesta a punto y a producción el sistema, hasta ahí está nuestro alcance y cuando llegamos a esta puesta a punto nos dicen, ah, pero necesito documento fulano, documento perengano, la prueba de no sé qué. Oye, es que sí hice pruebas de rendimiento, sí, pero también quiero de vulnerabilidad, de caja blanca, de caja negra. Oye, eso no estaba en el alcance. Y qué complicado es escuchar, es que era obvio, era parte de mis políticas. Entonces, por eso tenemos que ver cómo entregar y en qué ambientes debemos de entregar nuestros proyectos. Vamos a ir analizando cada una de ellas y les voy a dejar algunas preguntas para que puedan hacer una especie de verificación en los proyectos que están ejecutando y que tal vez ya están próximos a cerrar, pero que es importante que cuenten con estos elementos. Y para aquellos que tienen la fortuna de estar empezando un proyecto, bueno, pues desde el inicio ir haciendo estos proyectos de manera adecuada. Entonces, bueno, los objetivos del proyecto son los cimientos y la guía para desarrollar el proyecto y el producto. Si hablamos de los objetivos que deben de ser en SMART, que deben de ser cuantificables, que deben de tener una fecha, un periodo de evaluación y que deben de ser alcanzables y realistas, pues tal vez para nuestro software es contar con un sistema implementado para el día 1 de enero del 2020 que controle mi contabilidad. Para aquellos que han estado en proyectos de contabilidad, sabemos que es muy difícil querer cambiarlos de ejercicio ya iniciando el año. Entonces, bueno, generalmente nos dan esas fechas. Entonces, ahí esos objetivos, ¿a qué nos deben de ayudar? A cimentarnos. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuáles son los objetivos del proyecto? ¿Tenemos claro cuáles son los objetivos? Nuestros objetivos cumplen con ser SMART, con tener una periodicidad, con tener claro lo que nos van a evaluar, que sean alcanzables, que todo el mundo los conozca. Si no, bueno, pues hay que replantearlos. La otra es saber si mis objetivos fueron aceptados y formalizados. Muchas veces los objetivos se quedan en el Project Charter y nadie más los vuelve a saber. Y mi objetivo, por ejemplo, hoy yo estoy en un proyecto para implementar un ERP y si me dijeran, ah, es que quiero una aplicación móvil en la cual yo pueda ver tableros de control de todos los movimientos que se han hecho al día. Bueno, pues dejamos un objetivo hoy al inicio que es hacer la contabilidad automática. Ese es mi objetivo. No es todavía la explotación de información ni la implementación de un BI y eso, ¿qué hace? Que a mí me ajuste a qué es lo que voy a tener o no en mi proyecto. Y los firmamos con todos, con el sponsor, con el cliente y con mi equipo. El equipo debe de tener bien claro para qué nos están contratando, para qué nos están colocando en esos proyectos y que con esos objetivos nos van a evaluar. Los objetivos deben de tener tanto negocio como la parte, en el caso del software, también de la herramienta. Si quieren que sea en lenguajes de última generación, objetivos como son el número de líneas contra sus errores, o sea, deben de quedar muy, muy identificados y deben de ser de todo tipo. Y todos deben de conocer los objetivos del proyecto. Esa es una pregunta muy importante. Todos, mi sponsor, mi cliente, mi equipo, sobre todo mi equipo, tienen bien claros para qué se hizo el proyecto. Si no es así, bueno, pues repasémoslo con ellos. En el segundo, que es el alcance claro, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues debe de ser claro, completo y acordado. Vean cómo en toda la parte de administración de proyectos, algo que se reitera es que todo debe de ser formal, que debe de estar muy claro y debe de estar acordado por cada uno de nosotros. Debe de estar alineado a los objetivos del proyecto, que deben de estar vigentes y acordados. Entonces, aquí, ¿qué preguntas me puedo hacer para identificarlo? ¿Tengo claro mi alcance?
El alcance considera el producto y el proyecto, no me van a salir cosas adicionales de te faltó la memoria técnica, te faltó el realizar o desarrollar X o Y documento, o no consideraron ciertos aspectos de requerimientos no funcionales, que tuviera interconexión, que utilizara una arquitectura de web service, o sea, todo eso debemos de dejarlo muy, muy claro. Otro es, tengo requerimientos concretos con criterios de aceptación, sé cómo me van a evaluar que estoy alcanzando estos requerimientos. A veces se quedan muy ambiguos. Reportes, debe de generar reportes, cuántos, de qué tipo, a qué nivel, filtrados por usuario, con cuántos criterios, no de filtrado. No podemos dejarlos tan abiertos. O no sé si a ustedes les han tocado documentos donde el alcance dice es nada más para referencia, pero no es limitativo, ¿no? Pues espérame, debemos delimitarlo. Entonces, mis requerimientos es algo muy importante, sobre todo para aquellos que estamos en el software, para poder determinar hasta dónde llego. Y algo que muchos de nosotros hemos trabajado es cuento con una WBS o con un Product Backlog, es decir, tengo listado lo que debo de desarrollar en mi proyecto. La WBS de manera personal es una herramienta que me ha gustado ocupar para mapear anexos técnicos, para mapear mi alcance y para poderle dar visibilidad a mi equipo de todo lo que tenemos que hacer. No es lo mismo ver 5 entregables, allá ver todo el mundo de entregables y a partir de esos entregables poner actividades, porque a veces tenemos muchas actividades, ahorita que veamos el plan de trabajo, que no tienen un documento o un entregable en donde podamos plasmar las actividades que estamos haciendo. Recuerden que entregables no forzosamente son documentos, pueden ser hasta decisiones que tomamos en el proyecto. La parte de los hitos, que son estas fechas relevantes, para muchos de nosotros, les decía hace rato, es la finalización, con ese nos quedamos, pero debemos de considerar también la parte de la facturación de las entregas, si nos piden cortes mensuales, si nos piden avances, si hay que entregar el software para hacer auditorías intermedias, todas esas fechas debemos de considerarlas. ¿Para qué? Para que podamos planificar a lo largo de nuestro proyecto utilizando esas fechas como anclas. Aquí vean el concepto de facturación. A veces nos perdemos de que hay un contrato o que nuestra empresa necesita un flujo de efectivo y que para que nos puedan dar ese flujo de efectivo necesitan un avance del proyecto, necesitan cuestiones que nos den valor, que nos permitan meter esa facturación de nuestros proyectos. Estas fechas relevantes del producto podrían ser el inicio de temporada, lanzamiento del producto, el aniversario de la empresa. Hay proyectos donde nos dicen para el aniversario quiero salir con una nueva línea de negocio, con una nueva versión de mi software, con una modernización de mis redes. Entonces, pues esos son los hitos y no le puedo decir al cliente, bueno, pues cambia tu fecha de aniversario, sobre todo porque son cuestiones que se vienen desarrollando desde mucho tiempo atrás. Entonces vean cómo siempre hay que analizar tanto las fechas importantes del proyecto, de los pasos que voy a seguir, como del producto, que es lo que estoy construyendo. ¿Cuáles serían las preguntas que debería de hacerme? Bueno, pues lo primero es, ¿cuáles son las fechas relevantes? Si no encuentro, bueno, pues empezar a preguntarme o a cuestionar. ¿Requieren entregas parciales? Podemos empezar con algunas revisiones previas. Es muy complicado querer llegar con un producto final sin pasar por revisiones. ¿Por qué? Porque sobre todo en el caso del software, a veces los requerimientos no son tan fáciles de imaginar y aunque tratamos de que quedaran bien definidos, bien determinados, pues ya cuando presentamos las pantallas puede cambiarnos la visión. Entonces ahí es algo importante que podemos ir haciendo con estas entregas parciales. Otra pregunta es si estos hitos nos permiten dividir el proyecto en fases o en ciclos. Para los que llevan la parte de ágiles, pues hacemos ciclos pequeños, hacemos esas entregas y volvemos a iterar sobre el producto.
y no podemos dejar hitos a la mitad cuando tengan eventos. Entonces vean la relevancia de que esos ciclos se vayan apegando a los hitos de nuestros productos. Ahora vamos a ver el plan de trabajo que es realizado por un equipo. Llámese Gantt, llámese agenda, llámese el Sprint Backlog, en el formato en el que ustedes lo tengan, pero es importante tener identificadas las actividades con su fecha, compromiso y la duración de esa actividad. Mm, Apenas no tiene mucho, presenté un plan de trabajo y decía alguien, vamos a desglosarlo más. El nivel de desglose también hay que cuidarlo. A veces queremos detallar tanto las actividades que se vuelve incontrolable. Y no sé si les ha ocurrido que su equipo de trabajo les dice es que estoy haciendo muchas cosas en paralelo. Pues sí, porque quise desglosar la manera en cómo programan. Y tampoco me puedo quedar en un nivel de actividad de desarrollo de un módulo. ¿Por qué? Porque no sé su avance. Y mi nivel de desglose de este plan de trabajo debe de permitir que prácticamente diario me puedan ir dando este, su retroalimentación de cómo están avanzando, pero sin que se vuelva complicado. Aquí les voy a poner un ejemplo un poco absurdo, pero sería ese el caso. Imagínense que alguien quiere controlar la actividad bañarse. Bueno, pues yo les diría, pues me baño en 15 minutos y así lo dejaría en mi plan de trabajo, baño 15 minutos. Pero si alguien me dice, no, hay que desglosarlo, pues lo desglosaríamos en lavarte el cabello, lavarte el cuerpo, lavarte la cara, cepillarte los dientes, tal vez algún shampoo específico para los pies y que todo eso lo vayamos desglosando. ¿En qué momento me voy a dar el tiempo de decirle, ya acabé de lavarme el cabello, ya acabé de lavarme los pies, ya acabé de lavarme la cara? Pues no. ¿Por qué? Porque es algo que hago en conjunto. Entonces, ese plan de trabajo, por favor, cuiden mucho el nivel de detalle, que sea lo suficientemente controlable y que tanto el equipo como ustedes se sientan a gustos para poder dar el avance. ¿Qué preguntas me debería de hacer aquí con mi plan de trabajo? Es, ¿cuento con un plan de trabajo estimado por quien va a hacer el trabajo? ¿O yo lo estimé? ¿O mi arquitecto lo estimó? ¿O peor aún, o mi cliente lo estimó y me estoy acoplando? ¿Por qué? Porque si la persona que va a hacer el trabajo, yo ahorita les dije, me baño en 15 minutos, alguien me puede decir, no, yo me tardo una hora porque hago más cosas. Lo mismo pasa con nuestros ingenieros. Yo me tardo tanto tiempo porque esa es mi velocidad, porque es mi capacidad. Y a veces nuestras métricas de desarrollo pueden variar de proyecto a proyecto. No significa que nuestro talento sea malo, simplemente que si hablamos ahora de cuestiones suaves, pues el momento de mi vida en el que estoy en este proyecto puede interferir con mi rendimiento. Entonces, por eso es importante que quien vaya a hacer el trabajo sea quien lo estima. La otra pregunta es, para este plan de trabajo, ¿cuento con los recursos y el talento necesario? ¿Cuento con la infraestructura a tiempo? ¿Cuento con las máquinas? ¿Cuento con los servidores? ¿Por qué? Porque a veces queremos empezar a desarrollar y todavía no se han adquirido los servidores y entonces empezamos a trabajar tal vez de manera local, pero cuando queremos empezar a integrar se vuelve complicado. Y el talento, que hace rato decíamos, bueno, pues quiero puros arquitectos, a veces es complicado conseguir que tener un equipo de 13, 15, 20 arquitectos de alto nivel y también es complicado a veces gestionarlos. Entonces hay que ir mediando en equipos donde tengo gente junior, gente muy ya experimentada. ¿Para qué? Para que los juniors tengan la oportunidad de ir creciendo. Entonces, este talento necesario también va a determinar cómo esté mi plan de trabajo. La otra cuestión son las dependencias, porque a veces no hay avance porque están esperando que alguien libere. Oye, los ingenieros no pueden desarrollar porque el arquitecto no libera la arquitectura y hay ahí algo que el arquitecto todavía la quiere perfeccionar, ¿no? Pues ayudemos al arquitecto para que acabe. Pero si esas dependencias no están claras en el equipo, también nos puede llevar a que tengamos retrasos. Siempre preguntarnos qué actividades se pueden realizar en paralelo, tanto una persona como los equipos. Pensemos en que tenemos equipos muy grandes donde pueden estar ejecutando y al final integrar. Hay que tener cuidado porque cuando hacemos tanto
actividades en paralelos, como metemos más gente, lo que debemos de considerar es que no es una reducción lineal de si me tardaba 2 semanas, meto 2 personas y me tardo una semana, porque hay tiempos de integración y de revisión que se deben de considerar. Entonces, si voy a hacer cuestiones en paralelo, esos tiempos debo de tenerlos en cuenta. Y si hay recursos disponibles para realizar más trabajo. No siempre es la mejor opción decir que metemos más gente, sobre todo en determinados momentos del proyecto, pero sí debemos de tener siempre el, la alternativa de evaluar si metemos a más recursos. No sé si les ha ocurrido que a veces queremos al experto en una plataforma, ese experto no está en el mercado o tal vez me sale muy caro y en lo que sigo buscando más opciones se me fue un mes y tal vez en ese mes yo pude haber puesto a un ingeniero a que conozca la herramienta y empezar a dar resultados. Entonces, estas decisiones de los recursos disponibles también es importante en el plan de trabajo, porque ahí tal vez dejo la actividad a que encuentre al perfil súper especializado. ¿Y qué pasa con la actividad que no está avanzando? Y puede ser que sea al mismo tiempo que yo meta al recurso a que conozca tal vez un mes y que empiece a dar resultados, pero estoy asegurando que tengo la capacidad. Entonces, esa pregunta es importante para tomar decisiones en cómo organizo mi trabajo. Y si es posible, hacer pequeños ciclos para entrega. Esto, si se fijan, va muy asociado con lo de los hitos, para que no se nos hagan entregas muy grandes donde podamos identificar desviaciones de manera más temprana y poder hacer correcciones. Entonces, por eso es importante que podamos hacer estos pequeños ciclos y estas pequeñas entregas con nuestros usuarios. Y por último, tener muy claro si estamos aprovisionando cualquier eventualidad en tiempo, en costo, en recursos para afrontar un retraso. Esto es muy importante que lo platicemos con nuestro equipo. Si les estamos pidiendo que ellos nos estimen, pues que no nos estimen ya con sus holguras, que nos digan, pues yo creo que me tardo 5 días, pero por si acaso de las dudas le digo que 7. Y entonces nosotros aparte traemos un estándar del 20% de desviación para cualquier cuestión y entonces ya no digo que son 7, tal vez ya digo que son 8 o 9 días. Entonces de 5, que es la realidad, ya me fui a 9. Entonces, si le decimos a nuestro equipo, no, tú dame tu tiempo estimado y a partir de ahí yo calculo la provisión por cualquier eventualidad, retraso, o algo que no nos esté saliendo en las fechas, lo que serían los riesgos, pues puedo manejarlo, puedo saber cómo vamos en el rendimiento de nuestro proyecto. Respecto a la comunicación efectiva no solo es estar platicando con la gente, es poder dar la información que se necesita en el momento y en el formato específico. Este diagrama que sale del PMBOK, la verdad se me hizo muy interesante porque habla cómo debe de fluir mi información dentro del proyecto y vamos a ver que tengo los procesos de ejecución, que significaría estoy ejecutando mi alcance, estoy ejecutando mis requerimientos, estoy desarrollando mi producto y a partir de ahí, ¿qué obtengo? Pues los datos de desempeño del trabajo. ¿Qué significa esto? Que todas las personas me están diciendo ya acabé, ya avancé, las personas que están revisando la calidad, llevamos tantos errores por cada página, tantos errores por cada líneas de código y esos datos, cuando yo voy a mi proceso de control donde integro todos mis datos, pues hago mi información del desempeño del trabajo. ¿Qué significa? Pues estamos avanzando a la razón de un punto 97 de la velocidad que esperábamos, o estamos por arriba de los errores, hay que hacer algunos ajustes para que haciendo mi control general del proyecto yo pueda sacar mis informes. ¿Qué significa esto? Ya hago un análisis de estoy teniendo muchos errores, tal vez es porque no quedó clara el proceso, tal vez está siendo
porque mi requerimiento le faltó alguna definición, tal vez es porque me faltó alguna prueba en la arquitectura y eso me lo estoy llevando hacia el desarrollo. Entonces vean cómo ya en el control general del proyecto yo empiezo a tomar decisiones y con esas decisiones que puedo generar controles de cambio. Si algo hay que mejorar la arquitectura, hago un control de cambio, hago mi solicitud, mido el impacto, mando a ver si vamos a hacer la aprobación de la solicitud de cambio. En caso de que se apruebe, podríamos hacer cambios en los procesos, cambios en el desarrollo, cambio en el alcance y se debe de comunicar dentro del proyecto. ¿A quién? A los miembros del equipo del proyecto y a todos mis interesados o mis stakeholders. Esto es importante que tanto los cambios como los informes del desempeño sean comunicados para que sepamos cómo vamos. El equipo, cuando le decimos su rendimiento, sabe que debe de ajustar o que debe de mantener el paso. No es que los tenga trabajando todas las noches, sino tal vez es si ya llevamos 3 noches sin dormir, qué es lo que está ocurriendo, porque no lo puedo tener así durante todo el proyecto. Hay un error de estimación, tengo un error de alcance, metimos muchos puntos en este backlog. Necesitamos ir haciendo sus movimientos. ¿Para qué? Para que tomemos las mejores decisiones y que todo el mundo esté enterado. Y cuando ya tengo estas solicitudes de cambio y esta información, ¿qué debo de hacer? Retroalimentar, hacer esta retroalimentación y mandar esas solicitudes de cambio, ya sea para cambiar documentos del proyecto, para cambiar los alcances del proyecto, para cambiar la manera en cómo estoy ejecutando y generando el producto y que se vuelva un círculo virtuoso esta comunicación dentro de mi proyecto. Entonces, aquí que me podría preguntar, ¿genero informes del proyecto de manera periódica, es decir, de manera semanal, de manera mensual, quincenal? ¿Genero estos informes y los doy a conocer a la alta dirección? ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos con esta información y no permite tomar decisiones a tiempo. Las personas interesadas los conocen y los consultan o simplemente genero informes que nadie ve, genero notas informativas que nadie analiza. Y todos los stakeholders saben de los cambios solicitados y su solución de realizarlos o no. Este manejo de expectativas, pero también de que todos sepan qué es lo que vamos a estar haciendo y qué cambios se fueron aprobando. El equipo se comunica de manera fluida o a tiempo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que están juntos los ingenieros y dicen, es que no hice este cambio o no hice esta actualización porque no sé quién lo tiene que hacer? Ah, pues es que el que lo tiene que hacer está a tu lado. Ah, no lo sabía. Y tal vez ya pasaron 3 o 4 días de que debieron haber hecho esa modificación. Entonces necesitamos dejar claras las vías de comunicación, los niveles de decisión para que sea más ágil la manera en cómo mi equipo va interactuando entre ellos, que es esta parte de si están claros los canales de comunicación, no solo al interior, sino también con mis stakeholders, con mi sponsor. Mi sponsor sabe a quién preguntarle, mi stakeholder sabe a quién dirigirse si tiene una duda, si tiene un cambio, si tiene alguna expectativa que siente que no se le ha revisado. Entonces todo esto hay que dejarlo muy claro y bien establecido en nuestros proyectos. Si tenemos un plan de comunicación, o si tenemos definidas las herramientas por las cuales nos comunicamos. Este canal de comunicación también es importante hoy que ocupamos el WhatsApp y el Skype. A veces nos dice el cliente, es que te lo mandé por WhatsApp. No, pues sí, era para avanzar, pero no es la forma más efectiva, eficiente y formal para que yo te pueda recibir una solicitud. Entonces, eso también tenemos que dejarlo claro. Y tal vez hoy nos dicen, no, ese es el formal. Ah, bueno, pues le tomo una foto y lo dejo por escrito para que no haya problemas de que al rato no fue. Y el último tema, que era el proceso de entrega del proyecto, es tener muy claro los pasos que debemos de seguir para realizar la entrega y demostrar que se lograron los objetivos. Esta evaluación final, pero también el empaquetado del producto, el poder cerrar y decir que todo quedó bien. Antes decíamos, hasta ahí dejamos las lecciones aprendidas, ¿no? Las lecciones aprendidas se hicieron a todo lo largo del proyecto y ya en esta fase saber que están documentadas, que están
guardadas para que tanto mi equipo como otros equipos puedan utilizarlas. Entonces aquí algo que debemos de considerar desde el inicio y que bueno, pues al final es más importante, es si tenemos muy claro quiénes son los interesados o los stakeholders que aceptarán el proyecto y el producto, quién me va a hacer la evaluación. Hace no mucho tuvimos un proyecto donde el usuario de negocio estuvo desde el inicio, nos presentaron al usuario de TICS y se le preguntó, ¿y usted nos va a recibir algo? No, 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 si el área de negocio lo acepta, yo no tengo problema. Ah, perfecto. Conforme fue avanzando el proyecto y la verdad, gracias a Dios, fue un proyecto con mucho éxito y que aparte tenía una exposición importante dentro de la organización, pues ya llegó el encargado de TICS y nos dijo, yo también quiero revisar esto y también quiero que me hagan un servicio que simule la manera en cómo se comunican las APIs y así de, oiga, espéreme, pero pues usted no estaba y de hecho quedó escrito. Y pues bueno, gracias a eso que lo dejamos muy acotado, pues ya no se pidieron más cosas al final para poder hacer este cierre. Eso fue algo que tal vez para él no le agradó, pero para el proyecto y para el tiempo en el que teníamos que entregarlo fue algo correcto. Entonces hay que tener desde el principio muy claro quién va a estar en esa entrega y qué es lo que nos va a pedir, cómo nos va a evaluar, con pruebas de vulnerabilidad, con reportes estáticos del código, con auditorías a los entregables, pero también en dónde les vamos a dejar el software, en qué repositorio se va a quedar, cómo vamos a determinar la línea base de entrega, cómo vamos a saber que los requerimientos se cumplieron, los funcionales, los no funcionales. ¿Para qué? Para que el reto no sea de, es que yo esperaba que me ayudaran con esto, sino exactamente qué es con lo que nos van a estar evaluando. Y si está concluido todo el trabajo del proyecto y construido el producto, no sé si a ustedes les ha pasado que decimos, ya se acabó el proyecto, ya lo entregamos, ya se generó la primera línea base, ya. Muy bien, los ingenieros ya se pueden ir a otro proyecto. No, todavía no. ¿Cómo que todavía no? No, es que todavía le están haciendo unos cambios al combo de selección. No, a ver, dijeron que ya está la línea base, ya no hay cambios. Es que están haciendo la memoria técnica de instalación. Si es parte de la entrega, no está entregado entonces el producto. El 100% de la documentación no está. Por lo tanto, no puedo decir que mi proyecto está entregado. Hasta que yo no pacte, tenga mis actas de entrega, verifique que todo está en mi repositorio de código, de documentos, y ya pase que nadie tiene nada en su máquina, que todo está respaldado, pues es donde yo puedo decir, está entregado mi proyecto. Debe de quedar muy claro. Y la otra es que el producto fue recibido de manera formal. No sé si en sus organizaciones les piden actas de entrega, pero deberíamos de estar haciendo un inventario de cómo dejamos el proyecto, las versiones de código, la línea base, y que sea recibido de manera formal. Oye, es que es mucha formalidad. No, es simplemente para dejar establecido en qué momento se entregó y cualquier modificación hacerla sobre ese programa. Cuando no tenemos un buen control de versiones o un buen control de las entregas y queremos una modificación, pues nos puede complicar porque ¿qué crees que no era la última versión del código? ¿Cómo de que no? O mi cliente ya le metió mano y quiere que yo le dé garantía. Es que yo me quiero echar para atrás. No, es que ya le voy a hacer la revisión sobre mi producto, no sobre sus modificaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo saber cómo se lo entregué, pero no puedo hacerme cargo de cosas que él le haya movido. Entonces, todo eso es lo que implica el que hagamos una entrega formal de nuestro producto. Pues con eso terminamos los 6 pasos y no me gustaría despedirme sin hacer una conclusión. Y la conclusión es, no importa el momento en el proyecto en el que estés, el momento de tu proyecto, verifica que tengas estos puntos, que cuentes con tus objetivos, que cuentes con tu comunicación. ¿Para qué? Para asegurar que la aceptación de tu producto se va a hacer en forma y en tiempo. Si algo te falta, no te estreses, siempre es momento para hacerlo. Si mis objetivos se quedaron ya viejos
y estoy a punto de terminar, pues darles una repasada porque hay que retomarlos durante la evaluación final. Y asegúrate que todos tus stakeholders conocen tu proyecto, que saben para qué te contrataron, que saben para qué estás, que saben qué es lo que estás avanzando, que sepan cuál es su estrategia con la cual estás tomando tu proyecto. Pues si tienen preguntas, si tienen alguna observación, les pediría que a través de nuestro chat, ¿no?, me las hagan llegar y será un placer poder compartir las vivencias en los proyectos y que podamos ir creando una comunidad en la administración de proyectos. Pues con esto me despido y quedo a sus órdenes para cualquier duda.